Bienvenidos a este nuevo video. Yo sé que ya me había tardado bastante en subir un nuevo video. Sin embargo, fue por cuestiones de fuerza mayor, debido a que no tenía la voz suficiente como para poder grabar un video. Sin embargo, aquí estamos y empezaremos con este tema del cual hablaremos: números primos y divisibilidad. Este tema va a ser muy importante para cuestiones de fracciones, ya que sin esto va a ser un poquito complicado entender o saber cómo simplificar fracciones en temas algebraicos. Entonces por eso es que nos regresamos a este tipo de temas. Entonces empecemos por definir quiénes son los números primos. Nuestros números primos, dice la definición, que son todos aquellos que son solamente divisibles entre uno y entre sí mismos. Esto siempre y cuando el resultado sea un valor entero. ¿Qué quiere decir? Que no podemos... Sabemos que todos los números pueden ser divididos entre otros números, sin embargo algunos nos van a dar valores decimales, fraccionarios, racionales, irracionales, etc. Entonces en este caso nosotros solamente queremos a los que nos den enteros. Y veamos, por ejemplo, el 1. El 1 lo podemos dividir entre 1 y vamos a obtener un valor entero, en este caso 1. Por consecuencia, nuestro primer número primo va a ser el 1. Entre sí mismo, pues obviamente pues es el mismo, ¿no? Veamos ahora con el 2. Al 2 lo puedo dividir entre 1 y me va a dar un 2, ¿vale? También lo puedo dividir entre sí mismo y me va a dar. ¿Lo puedo dividir entre algún otro número? No. Sí, entonces esto quiere decir que también el 2 es un número primo. Si continuamos, vamos a seguir viendo números primos hasta que encontremos uno que no lo es. Veamos. El 3. El 3 puede dividirse entre 1 y me va a dar 3. También se puede dividir entre sí mismo y me va a dar 1. ¿Qué pasa si yo intento dividir 3 entre 2? Pues me va a dar 1.5. Esto me está indicando precisamente que ese valor ya no es entero. Entonces, al no ser entero, nuestro 3 también podría ser, o mejor dicho, sería un número primo. ¿Vale? Vamos a ver al siguiente, que es el 4. ¿El 4 lo puedo dividir entre 1? Sí. Me va a dar un 4. ¿Lo puedo dividir entre sí mismo? También. Y me va a dar un 1. Pero resulta que nuestro 4 lo podemos dividir entre 2 y me va a dar 2. Aquí me está dando un número entero, que es la condición para poder ser un número primo. Sin embargo, como ya estamos teniendo 3 resultados, es decir, se puede dividir entre 1, se puede dividir entre sí mismo, hasta aquí sería primo. Pero como ya puede ser divisible entre algún otro número, el 4 ya no puede ser primo. Y así podemos ir uno por uno hasta encontrar todos los números primos que nosotros querramos. Sin embargo, vamos a dejar una lista de los números primos que son más importantes, por lo menos del 1 al 100, y que vamos a estar utilizando para poder entender la divisibilidad. ¿Sale? Entonces aquí dejamos la lista. Ahora bien, veamos lo siguiente. Si yo quiero o deseo saber entre qué números pueden ser divisibles, tengo que tener ciertos criterios. El primer criterio que conocemos es el criterio de la divisibilidad entre el número 2. Este criterio nos dice que cualquier número que termine en número par es divisible entre 2. ¿Sale? ¿Qué significa? Que cualquier número que termine en 2, 4, 6, 8 y 0, que aunque el 0 no sea par, vamos a poder dividirlo entre 2.
¿Sale? Veamos un par de ejemplos. 57. Hay que fijarse en el último número, ¿sale? Que es lo que nos está diciendo, que termine en par. En este caso nuestro 7 no es par. Los números pares, ya como lo mencioné, es 2, 4, 6, 8 y 0, ¿sale? Entonces se dan cuenta nuestros números pares. Aquí no hay un número par, por consecuencia este no es divisible entre 2. Veamos a otro, por ejemplo 108. Nos fijamos en nuestro último número y resulta que sí es un número par. Entonces este sí es divisible. Si es divisible, entonces vamos a dividirlo. 108 entre 2. 2 cabe 5 veces en el 10, nos sobran 0. Bajamos el 8, cabe 4 veces y nos sobran 0. Efectivamente nos sale un número entero y sin residuo. Entonces ya sabemos o conocemos cómo sería una divisibilidad entre el número 2. Vamos a un último ejemplo. 240. ¿Vale? ¿En qué número termina? Termina en el 0. El 0, a pesar de que no es par, va a entrar dentro de nuestro criterio. Entonces este 0 me está indicando que sí es divisible entre 2. Veamos si es verdad. 2 cabe una vez en el 2, sobra 0. Bajamos el 4. El 2 cabe 2 veces en el 4, sobra 0. Bajamos el 0. El 0 no cabe en el 0. Entonces es 0 y nos sobra 0. ¿Sale? Entonces, se dan cuenta, podemos ver muy fácilmente la divisibilidad entre 2. Pasemos a la siguiente divisibilidad, que es la divisibilidad del 3. La divisibilidad del 3 nos dice que la suma de todos los dígitos de un número dará un valor y si se encuentra, obviamente así no dice la ley, pero yo la estoy modificando un poco para que la entendamos un poquito mejor. Si se encuentra en la tabla del 3, es divisible entre 3. Esto último que yo les dije, lo estoy haciendo desde mi manera, es que es múltiplo de 3. Es lo que realmente nos están diciendo, que al sumar los dígitos de un número y es múltiplo de 3, entonces va a ser divisible entre 3. Veamos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el 57. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sumar el 5 más el 7. Es lo que se está refiriendo a la suma de todos sus dígitos. 5 más 7 es 12. Este valor hay que buscar si está en la tabla de 3. Efectivamente, 4 por 3 nos da 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí es divisible. Veamos si nos da un valor. 57 entre 3. Cabe 1, sobran 2, sobra el 7. El 3 cabe 9 veces en el 27 y nos da 0. Efectivamente, es divisible entre 3. Veamos otro ejemplo. 24. ¿Vale? Vamos a sumar 2 más 4. 2 más 4 nos da 6. El 6 está en la tabla del 3, sí. Entonces, puede ser divisible. Veamos otro ejemplo. 109. ¿Vale? Hay que sumar 1 más 0 más 9. Y eso nos da 10. El 10 no está en la tabla del 3, sino es múltiplo de 3. Entonces este no es divisible. Veamos
comprobemos si realmente no es divisible. 109 entre 3 cabe 3 veces, sobra 1. 19 cabe 6 veces y sobra 1. El hecho que me sobre significa que ya me van a salir decimales. Entonces no es divisible, como nos está indicando nuestra suma. Entonces es la manera que podemos encontrar, la divisibilidad entre 3. Pasemos a la siguiente divisibilidad del siguiente número primo, que en este caso nuestro siguiente número primo es el 5. La divisibilidad entre 5 es de las más sencillas, siempre y cuando tengamos noción de cálculo mental y la tabla de 5. Nos dice, si un número termina en 0 o 5, es divisible entre 5. ¿Vale? Veamos. 105 termina en 5, entonces sí es divisible. Veamos. 245 2450 termina en 0, sí es divisible. Veamos otro. 1234 termina en 4, entonces no es divisible. ¿Sale? Es la más sencilla de ver y por ende va a ser muy fácil deducir. Veamos la siguiente divisibilidad. La siguiente divisibilidad es la divisibilidad del 7. Esa no es muy compleja, pero es un poquito difícil de recordar. Veamos. Dice, un número es divisible entre 7, ¿sí? La resta, del doble, el doble de las unidades con el resto del número de un múltiplo de 7 o 0. Como pueden ver, es un poco complicada de entender y mucho más complicada de recordar. Sin embargo, no es muy complicada de hacer. Veamos un par de ejemplos a ver cómo nos queda. ¿Sale? Tenemos, por ejemplo, el 224. Lo primero que voy a hacer es separar a mis unidades. En este caso es el 4. Y como dice ahí, lo voy a multiplicar por 2. Entonces, 2 por 4. ¿Sale? Eso lo voy a restar del número que sobra, es decir, el 22. Entonces nos queda 22 menos, ¿cuánto es 2 por 4? Pues nos da 8. Y 22 menos 8 nos da 14. El 14 será múltiplo de 7. Si está en la tabla del 7, va a ser múltiplo de 7. Entonces, en esta ocasión, este número sí es divisible entre 7. Veamos otro ejemplo que nos puede ayudar a ver si es múltiplo o no es múltiplo. Por ejemplo, el 1242. ¿Vale? Hay que separar nuestras unidades. Entonces, 124 menos el doble de este 2. 2 por 2. Y nos da 120.
el 120 no sabemos si realmente es múltiplo o no es múltiplo de 7. Entonces lo que voy a hacer es repetir el proceso, pero ahora con el resultado que obtuvimos. ¿Vale? Ahora, 120, agarro las unidades, 12 menos 2 por 0. 2 por 0 es 0. 12 menos 0 es 12. El 12 está en la tabla del 7, obviamente no. Entonces esto quiere decir que este número no es múltiplo de 7 y por consecuencia no es divisible. ¿Vale? Veamos la siguiente divisibilidad. Esa ya no la voy a escribir, simplemente lo vamos a hacer porque esa va a ser mucho más complicada entenderla solamente leyéndola. Entonces la vamos a poner únicamente en práctica, que es la divisibilidad del 11. Divisibilidad entre 11. ¿Vale? La divisibilidad entre 11 me está diciendo que los números salteados los voy a sumar y después los voy a restar. Si el resultado de esa divisibilidad es múltiplo de 11 o 0, va a ser divisible entre 11. Veamos un ejemplo. 4.785. Lo que voy a hacer es agarrar de manera salteada a nuestros números. Voy a sumar primero los últimos, que en este caso es el 4 y el 8. Los voy a sumar, 4 más 8. Y lo voy a restar de la suma de los que sobran. En este caso es el 7 más el 5. ¿Sale? Entonces 4 más 8 nos da 12. Menos 7 más 5 nos da 12. Y si yo resto 12 menos 12, esto nos da 0. Esto significa que sí es divisible entre 11. Hagamos la comprobación. A ver, 4, 7, 8, 5 entre 11. Aquí cabe 4 veces. Sobran 3. Aquí cabe 3 veces. Sobra 5. Y aquí cabe 5 veces. Sobra 0. Efectivamente es divisible entre 11. Entonces, como pueden ver, la divisibilidad va a ser muy importante y los números primos sobre todo van a ser muy importantes para poder entender el tema siguiente, que nuestro tema siguiente va a ser mínimo común múltiplo. Para eso hay que tener mucha habilidad de cálculo mental para evitar hacer tantas divisiones y hacerlas, en este caso, mentalmente. Entonces, espero que les haya gustado el video y sobre todo les haya servido. Espero lo puedan compartir, dejar su like y suscribirse. De mi parte ha sido todo, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.